Muy bien, estamos otra vez juntos. Te advierto que estoy grabando este programa con casi un poco más de una semana de anticipación por esta historia de los feriados. Acá el canal no funciona en los feriados, por lo tanto tengo que grabar con anticipación. Por eso voy a tratar de hablar de algo que sea más genérico, que tenga que ver con la vida que vos y yo estamos esperando tener. La esperanza es algo que no se puede traicionar. Y los argentinos estamos esperanzados, por lo menos la gran mayoría. Hay otra gente que se ha vuelto ya pesimista. Ha perdido la esperanza porque ha sido traicionada una y otra vez. Hay otros que no pueden tener esperanza porque han sido en su momento esclavizados electoralmente, se les quitó la conciencia cívica y se los clientelizó y luego se los esclavizó. La consecuencia directa de ese proceso es el fanatismo. Entonces, el fanático además tiene miedo. ¿Miedo a qué? Al cambio. Miedo a propender vivir en libertad. Cuando vos tenés un animal silvestre en tu casa, imaginemos un puma, que lo conocemos a todos acá. Lo criamos de cachorro, pero va a llegar un momento en que uno alimenta al animal, pero es un animal salvaje. Está acostumbrado a alimentarse por sí mismo, a vivir en libertad. Y si vos lo dejás libre, se puede morir porque no aprendió a cazar, no conoce las artes, el oficio, el modo de hacerlo para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace el puma? Intercambia su libertad por la comida. Prefiere vivir en tu casa porque no puede sobrevivir en un medio ambiente que le es claramente hostil, que no condice con las habilidades que tendría que haber cultivado a tiempo para poder sobrevivir. Eso les pasa a muchos acá. La Argentina ha vivido traumáticamente eso y hemos perdido 2 generaciones. La semana pasada te contaba que con el triunfo de la ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, es una cuestión elemental para que la Argentina haga base. Esa base, entre otras cosas, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con un cambio sustancial, tiene que ver con que muchos argentinos comiencen el gran desafío de vivir en libertad. Esto que ocurrió con los depósitos de Petovelo, la ministra de Capital Humano, lo que sucedió acá en Salta con los depósitos municipales que fueron vaciados y robados, te está mostrando a las claras cuál es el camino del crimen, el iter criminis que se comete con la famosa ayuda social, entre comillas. Esa ayuda social que, como dijo el presidente Milei en alguna ocasión, no llega nunca al destinatario final y cuando llega, llegan las migajas y además puede llegar tarde. Consecuentemente no cumple la finalidad que se tuvo en mira al implementar el sistema porque en el medio hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Están las personas que son los famosos intermediarios. ¿O no lo vieron ustedes al señor Grabois manejando un presupuesto de 244 millones de dólares? A Pérsico, a Beliboni. Bueno, es un gran negocio. También es un negocio el tema de los famosos comedores. Cualquier persona pone un comedor y solicita la ayuda, después la venden. Es toda una historia. Y eso tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la marginalidad, tiene que ver con las personas que están buscando que el Estado llegue a ellos y eso le da pie al político para la famosa frase, el Estado presente. Primero lo empobrecen, después lo embrutecen, después lo clientelizan, después lo esclavizan y después lo fanatizan. Ese es el proceso.
Y finalmente, si queremos agregarle algo, le quitan el voto, porque esa persona esclavizada va a votar siempre por miedo a esa persona, a ese gobierno. Es lo único que supo hacer, ir con los palitos, la bandera, esa humillación que no la sienten porque les queda poca dignidad. La Argentina tiene que empezar un cambio. Esto que se vivió hace más de una semana con la ley Bases, tiene que ser un cambio de la forma de hacer política, de la forma de vivir, tiene que haber un clic. Es un antes y un después. La Argentina tiene que cambiar hasta la forma de hacer política. Yo vi, por ejemplo, el Senado de la Nación, que lo comentamos el otro día, senadores que llevan ahí mucho tiempo y que sin embargo son chatos en su mensaje, no llegan ni perforan, no son entendibles. Hay otros que por su escasa preparación también son susceptibles de una crítica, porque para legislar es necesario interpretar la norma, es saber qué es lo que se va a hacer, es tener un conocimiento acabado, primero del reflejo social, después de la aplicación de la norma y finalmente de las consecuencias de esa aplicación. Y para que eso suceda, las personas tienen que estar preparadas. Por eso la Constitución habla de la idoneidad como requisito esencial para acceder a los cargos públicos. El sistema democrático tiene que funcionar con esos filtros. Eso no significa que la democracia no sea para todos, es para todos. Todos son susceptibles de tener el efecto benéfico de vivir en democracia, de cultivar la libertad. Pero acceder a los cargos públicos para trabajar desde ellos requiere una preparación. Y esos filtros están destinados a evitar que entren las personas que tienen una deficiencia intelectual que no les permite desempeñarse como corresponde en los cargos, ¿no? Eso es importantísimo señalar. Entonces, en la medida en que poco a poco vayamos entendiendo el sistema, lo vayamos mejorando, que estas leyes a las cuales se les denomina herramientas legislativas comiencen a funcionar de verdad, nos aproximen al país que queremos vivir y que no haya desvíos tampoco del gobierno nacional. El gobierno nacional no puede estar pensando ya en una carrera electoral, porque entonces estaría haciendo exactamente lo mismo que hacen el resto de los partidos políticos o lo que Milei denomina casta. Esta noche vamos a estar charlando de un tema que es interesante, un poco de la justicia, pero vista desde adentro. La justicia vista desde los profesionales que están en la judicatura, desde los cambios de sistema, un montón de cosas que por ahí nos pueden ayudar a comprender la realidad que estamos viviendo hoy. Por eso, porque si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Tenemos un plan y está en marcha. Estamos en la calle Luis Güemes, en Villa Palacio, Ciudad del Milagro, Avenida Delgadillo. Estamos en el barrio El Guay, calle Sarmiento, calle Pueyrredón. Estamos 60 frentes distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Estamos recuperando la ciudad. Municipalidad de Salta.
recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calún! Hola. Te estuvimos siguiendo y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Los salteños somos luchadores. Está en nuestro ADN. Entre todos emprendimos esta iniciativa que no aborda cuestiones políticas, sino que busca defender lo que nos corresponde. Con el Pacto de Güemes estamos logrando reactivar las obras claves para el crecimiento de Salta. Los tramos de la Ruta 51 hacia el Pacífico, Ruta 40 entre Seclantá y Molino y la Ruta 934 entre Rosario de la Frontera y Metán. La ampliación y modernización del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, la construcción de las plantas depuradoras en Capital y Cafayate, de la ciudad judicial de Orán, el puente de Vaqueros y su circunvalación, Alteo Dique El Limón en Tartagal, 12 edificios escolares nuevos, 18 ampliaciones y 2.000 viviendas, entre muchas otras obras. No bajemos los brazos, sigamos este camino. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Disfruta de la semana gastronómica en Salta. Del 15 al 22 de junio, vamos todos a comer. Vas a poder encontrar muchos locales que ofrecerán sus mejores platos con precios irresistibles. Ingresá a saltacamarahg.com para conocer todos los beneficios. No te lo pierdas. Invita a Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta. Municipalidad de Salta. Bueno, muy bien, señores, estamos ya de retorno en Brújula Política para no dormir. Y esta noche, como decíamos hace un instante en la presentación, vamos a hablar de muchas políticas, pero no vamos a hablar de la política partidaria, vamos a hablar de la política judicial, por ejemplo. Vamos a hablar de la judicatura, por ejemplo. Vamos a hablar de lo que mucha gente por ahí lo repite y pocos conocen el verdadero significado. Las políticas de género, por ejemplo, la perspectiva de género que mucha gente trae como cierta desconfianza, otros luchan por eso y otros aborrecen eso. De eso vamos a hablar, para que todos podamos entender de la mano de una persona calificada, preparada, que nos va a ayudar a comprender esa terminología que deberíamos ya conocerla, porque forma parte de nuestra realidad de hoy. Estamos hablando de la doctora Verónica Simensen de Bielk. Ella es fiscal penal de violencia familiar y de género. Ha tenido una larga trayectoria, a pesar de que es una persona muy joven. Ha sido fiscal de Derechos Humanos, fue miembro suplente en el Consejo de la Magistratura de Salta, fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, entre otras y variadas actividades. Verónica, un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto que sos abogada? Este año voy a cumplir 22 años de abogada. Ajá. Así que, bueno, ahí estamos. 22 años de abogada. 22. Pero parece que te hubiese recibido ayer. Gracias. Ejercí durante 10 años la profesión de manera liberal. Ajá. Y hace 12 años que estoy trabajando para el Ministerio Público Fiscal de la provincia. ¿Cómo decidiste hacer ese paso que muchos abogados por ahí lo tienen como una incógnita, ¿no? Dicen, una cosa es la judicatura, otra cosa es el ejercicio de la profesión liberal. Y algunos dicen, bueno, me gustaría hacer, pero no sé qué tal me iría
siendo un fiscal, un juez, un secretario de juzgado. ¿Cómo decidiste ese paso? La verdad que fue totalmente casual. Fortuito. Sí, en el año 2012, cuando la provincia implementa el sistema acusatorio y se crea esta unidad de delitos económicos complejos, buscaban, porque dentro de las funciones de esta fiscalía estaba la investigación de las causas de evasión tributaria provincial y municipal. Y buscaban abogados especialistas en tributación. Yo fui la primera abogada con la especialización recibida, porque hay muchos abogados que no habían terminado la tesis, muchos hacen los posgrados y no la terminan. Y en una charla, que en ese momento estaba el doctor López Viñal de procurador, dijo que se postularan los abogados que había. Bueno. ¿Vos eras especializada en? En tributación, en impuestos. Litigaba ¿Dónde mucho, hiciste eso? ¿Acá en la UNSA? Lo hice en la UNSA, sí, a la especialización, litigaba mucho contra FIP y contra rentas, básicamente eso. Y, por eso son pocos los que tienen esa especialización. Sí, son pocos los abogados, son muchos más los contadores. Y bueno, alguien con el que iba a trabajar en la dirección de rentas me dijo, mira, el programa que tenemos está un poco demorado, mandé tu currículum. Bueno, le digo, la verdad que no tenía mucha expectativa. Y al poco tiempo me llamaron y me dijeron, bueno, entré como contratada primero, estuve 8 meses contratada. Al Ministerio Público Fiscal, a la Unidad de Delitos Económicos Complejos. Después pasé rendí un concurso como auxiliar fiscal primero y después en el 2014 como fiscal penal. Y bueno, ahí me desempeñé, ya esta es la 9ª fiscalía en la que estoy de especialización. Salta tiene un sistema muy interesante en relación a cómo se maneja el Ministerio Público Fiscal, que es muy importante esto que vos decías, de entender qué hacen los fiscales y cuál es la diferencia entre un fiscal y un juez, que es muy importante que se sepa. Bueno, hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, la diferencia fundamental está en que con el sistema acusatorio toda la investigación de un delito está a cargo de los fiscales, ¿sí? Y los jueces lo que hacen es, tienen una gran tarea, que es controlar el control de garantías constitucionales, es decir, que no haya ninguna vulneración al derecho de defensa fundamentalmente, que las pruebas o los elementos que incorporemos los fiscales estén dentro de un marco de legalidad, es decir, que no haya nada extraño. Y bueno, y posteriormente, por supuesto, juzgarlos. Pero ya no están, como era el sistema anterior, tan empapados de las causas, ¿sí? Cada vez menos con un sistema nuevo que ha implementado la Corte, que está dando resultados mucho más rápido. No están contaminados de la causa. Entonces, lo que estamos poniendo... ¿Qué es lo que se intenta preservar, digamos? ¿No? Debería preservarse siempre. Claro, porque... La imparcialidad del juez. Sí, exactamente. Sí, la imparcialidad. Esto es importantísimo lo que está señalado para comprender el proceso de cambio que todavía se está viviendo. Porque este sistema penal acusatorio adversarial, como dijo acá Verónica Simensen, trata de poner en definitiva en un pie de igualdad de oportunidades tanto a la defensa como a la fiscalía. Y en el medio está el juez, que va a ser el que va a arbitrar en forma absolutamente imparcial si condena o absuelve. Así es, así debería funcionar. Todavía Salta le falta un poco el sistema adversarial. Que recordemos que acá Salta y Jujuy hicieron una prueba piloto con eso. Sí, le falta un poco, por lo menos al provincial, sí funciona mucho en el federal. El adversarial puro lo que hace es, deja en manos de los litigantes la carga de la prueba. Por supuesto, una persona acusada de un delito no tiene que probar nada, que eso también muchas veces la sociedad cuestiona. La carga de la prueba es absolutamente nuestra, del Ministerio Público Fiscal. La prueba tiene que ser contundente para destruir el estado de inocencia y la sentencia condenatoria solo se obtiene con un estado de certeza del juez en base a las pruebas. También es importante. Recordemos que hagamos de cuenta que la gente no sabe nada. Por ahí hay mucha gente que sí, pero apuntamos a que todos lo puedan entender. Cuando ella habla de destruir el estado de inocencia, es lo que se presume por ley que cada uno de nosotros es. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, dice la ley. Entonces, bueno, parte de la función de la Fiscalía es esa. Sí, es una función con mucha... Yo he sido muy crítica y soy muy crítica del sistema de justicia. No me había interesado antes, durante 10 años nunca me interesó presentarme en un concurso, porque hoy, con la experiencia que ya tengo de estar más o menos la mitad de mi carrera en ambos lados, soy una convencida y siempre lo digo, creo que todos los abogados, previo a ingresar al sistema de justicia, deberíamos trabajar en la profesión liberal porque nos da otra visión, ¿no? Como digo, la visión del otro lado del mostrador. Y podemos aportar, creo, muchas cosas para mejorar este sistema de justicia. Tenemos
una responsabilidad enorme en que las personas, siempre digo, quien acude al sistema de justicia es porque tiene un conflicto, tiene un problema, más en materia penal. Y para eso está la justicia, además. Y la justicia está para resolverle el problema. Siempre les digo yo a la gente que trabaja conmigo, le digo, siempre piensen que la persona que viene a la fiscalía no viene porque tiene ganas de venir, no viene a exponer, muchas veces vemos la miseria humana, ¿no? Entonces, sobre eso nosotros tenemos que trabajar, ver si hay un delito, ver si pedimos una detención, si logramos una condena, pero hay una pata del sistema que todavía está un poco floja, que es qué lugar ocupa la víctima, ¿no? La víctima siempre ha estado... La víctima por ahí queda con un número de expediente y por ahí los jueces y los fiscales lo ven así, salvo esa mirada mucho más humana, más compasiva y también más profesional. Pero es que la víctima es fundamental. A mí que me toca hoy trabajar ya va a ser casi un año que estoy en la Fiscalía de Género, he trabajado con familiares de víctimas de homicidios, porque estuve en la Fiscalía de Homicidios, he trabajado con gente que ha sido estafada y también, a pesar de que es un perjuicio patrimonial, se produce un gran problema, ¿no? He trabajado con víctimas de abuso sexual, o sea, he trabajado en casi todas las fiscalías y siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, no nos podemos olvidar de esa víctima, porque su conflicto es su mundo, el sentirse víctima de un delito. Que le quitan la libertad porque está en un proceso de investigación o porque ya está condenado, ¿no? O sea, el hombre carcelado también es otro gran problema. También es otro gran problema. El sistema carcelario en Salta está totalmente colapsado. No hay herramientas para la reinserción social luego de la condena, porque también uno escucha, ¿no? Yo leo mucho las noticias, escucho a la gente que se pudre en la cárcel. Bueno, la condena tiene un fin que es resociabilizador, es decir, que esa persona con esa privación de su libertad repare el daño que ha causado a la sociedad, pero no para que se pudra, más allá de que nos pueda parecer espantoso el hecho, por supuesto hay hechos y hechos, pero que pueda reinsertarse como un hombre de bien a la sociedad. Mucha gente ha estudiado en la cárcel, se ha recibido, se ha casado, o sea, hay todo un sistema de progresión de la pena. Y puedo dar fe que en muchos casos han salido resociabilizados. Entonces también hay que ver, ese costado un poco más humano. Ahora, volviendo al tema de antes, pero no quiero irme para que se pueda interpretar. Estamos hablando del sistema acusatorio, que ya te explicamos lo que es. Salta viene de aplicar el sistema inquisitivo, luego el mixto, y llegamos finalmente a este que es el acusatorio. En el inquisitivo, el director del proceso era el juez. Acá, en este nuevo, que es el acusatorio, el que lleva el proceso, la investigación, es el fiscal, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta mía es esta con la experiencia que te reconozco. ¿Están capacitados los fiscales para ese proceso de investigación? ¿Cómo un fiscal sabe qué es lo que tiene que hacer cuando se le presenta un hecho delictivo? ¿Por dónde comienzo, dirá? Robaron tal cosa, robaron el banco, robaron una estación de servicio. Los señores hace 15 años que no pagan los impuestos, entonces tengo que empezar un proceso investigativo. ¿Quién prepara a un fiscal para eso? Esa es mi pregunta. ¿Te das cuenta? Sí, la entiendo. Bueno, nadie te prepara, ¿no? En principio, escuchaba tu editorial de la idoneidad para el cargo. En principio, para ser fiscal hay que pasar un proceso de selección. Primero hay que ser abogado, o sea que se presume, más allá de que para todo ciudadano la ley se presume conocida, se presume que tenemos un grado más de presunción de conocimiento de la ley, sobre todo la ley penal, pero tenemos que conocer todas las leyes, porque uno no se vincula solo con el derecho penal. Hay muchas situaciones que parecieran delito y tal vez están dentro del ámbito de lo contractual. Claro. Entonces no es delito, hay que saber cuándo hay un delito y cuándo no. Ese fiscal pasa por un proceso de selección con exámenes en el Consejo de la Magistratura, después pasa una entrevista donde uno ve el perfil. Una cosa es un perfil para un fiscal, me ha tocado ser seleccionadora de esto, y otra cosa es un perfil para un juez, ¿no? Son muy distintos los perfiles. Y también te va preparando, te va llevando adelante. ¿Cuál es el perfil de un fiscal? En primer lugar, el fiscal no debe ser... ¿Cómo te gustaría o cómo crees vos que diseñarías el perfil de un fiscal? Bueno, en primer lugar, yo no elegiría un fiscal acusador a ultranza, ¿no? Porque nuestra ley procesal tiene un principio de objetividad,
que el principio de objetividad básicamente lo que dice es, si tengo pruebas que me permitan sostener una acusación con condena, voy por la acusación, pero también tengo que fijarme que si hay elementos que permitan llevar adelante la absolución de esa persona, tengo la obligación legal de pedir la absolución. Muchos fiscales no lo hacen. ¿Por qué? No sabría decirlo, tendríamos que Pero preguntarle a cada por ahí uno. dirán, no, son zafaronistas. Y bueno, no, yo creo que uno tiene que, además todo esto se vislumbra en un debate, ¿no? Si uno en el debate, a veces uno hace una investigación, en el debate suceden cosas que realmente exceden a la preparación que uno pueda tener, pero me gustaría ese perfil, me gustaría un fiscal dentro de los perfiles, por supuesto, con especialización, con capacitación permanente, que sí la tenemos, muchas veces la dan dentro del Ministerio Público, después cada uno según la rama que le va gustando de la especialización penal va adoptando sus cursos. Me acaba de pasar una experiencia que para mí, desde lo personal y lo profesional, única. Me fui a Córdoba con la Asociación Argentina de Fiscales a participar de un juicio por jurado. Nunca, en Salta no lo tenemos todavía, es una gran deuda que tiene la sociedad para democratizar la justicia, para que la gente se involucre en la justicia, ¿no? ¿Y por qué todavía no lo tenemos? Y porque falta de voluntad legislativa, claramente. Esto está establecido en la Constitución. Habría que pedirlo, ¿no? Y lo han pedido, hubo 3 o 4 proyectos, se ha frenado. Por supuesto que es un gasto enorme del Estado también. Tenemos en estos momentos el eslogan de no hay plata para nada, pero muchas veces uno escucha que la gente se queja de las sentencias de los jueces, tal vez porque son demasiado técnicas, pero los jurados populares, en el que me tocó intervenir en una tentativa de femicidio, en este caso, la experiencia, y además el fiscal me pidió que lo acompañara como fiscal, lo cual fue, si bien no podía hablar, pero fue una experiencia extra. Y ahí que viene de la mano del sistema acusatorio eso, sistema acusatorio es el complemento, pleno, digamos. Sistema acusatorio pleno, donde quienes toman la decisión es el pueblo. No son los jueces, es el pueblo. Hay un jurado popular que dice, esta persona, conforme las pruebas que rindió la Fiscalía, es culpable o es inocente. ¿Sí? Entonces, sería fantástico implementarlo en Salta. Por supuesto, estamos hablando de delitos graves, incluso una experiencia en Córdoba, que es la única provincia que lo tiene, todos aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos van a jurado popular. Claro. Con lo cual es la misma gente la que juzga los hechos de corrupción. Y eso tiene una gran significación también para la sociedad. Por supuesto. ¿No? Estamos hablando, ¿no? Escuchaba también tu editorial y bueno, todo lo que viene pasando en nuestra sociedad, este tema de los alimentos, de la falta de entrega de los alimentos, vencidos o no. Bueno, esas personas que se presuman que pueden ser los autores, van en la provincia de Córdoba por lo menos van a ser juzgados por jurados populares. El hecho de pagar una coima o de exigir una coima, también van a ser jurados. Y esos jurados populares es el pueblo. Uno escucha en las películas o ve juicios reales en Estados Unidos, claro, y dice el pueblo contra, ¿no? El pueblo contra Verónica Siemesen. No es el fiscal quien acusa o quien en realidad va a condenar a esa persona, ni el juez, es el pueblo. Hay una teoría, por llamarle de alguna forma, que dice, bueno, a ver, si vamos a un jurado popular, no sé si se va a lograr la finalidad máxima, que es hacer justicia. ¿Por qué? Porque dicen, la gente no está preparada para juzgar. ¿Y quién dijo que no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se elegiría, por ejemplo, a los ciudadanos que pueden participar? Es lo mismo que elegir para ir a participar en una mesa de elecciones. Exactamente. Vos agarras el padrón, te fijas allí. Claro que no vamos a elegir a los doctos solamente, sino a cualquier persona que tenga idea de lo que es la justicia. Lo que un chico de 7 años tiene, que se dice el uso de razón, es diferenciar lo justo de lo injusto, lo malo de lo bueno. Eso lo tiene incorporado el ser humano. Ahora, para integrar un juzgado popular, ¿hace falta algo más? No. Y de hecho hay una preconcepción errónea en esto. También la tenía, pero bueno, uno que va especializándose en juicios por jurados, que como son ciudadanos comunes, porque no se puede elegir personas que sepan derecho, justamente, los funcionarios. Hay mucha gente que no va a poder participar en su vida de un jurado popular. Las personas que integran los jurados populares tienen una capacidad de entender con mucha más facilidad lo que los abogados hacemos difícil. Porque ¿no? Es mucho más simple. Es mucho más simple. Es hecho y prueba. Vos no podés entrar, que eso es lo que falta precisamente a la ley. Cuando vos haces un camino intrincado para complicar lo que es sencillo,
estás utilizando además poca inteligencia, porque la inteligencia se basa en hacer lo difícil simple, llano, comprensible para todos. La persona lo va a entender. Por eso es tan importante esto que está contando Verónica Simensen, que tiene que ver con el sistema acusatorio, su complemento necesario, que es el juicio por jurados, y que cada uno, el fiscal actúa en el proceso, el juez actúa en el proceso y el pueblo decide. Así es. ¿No? Sí, sí. Ahora, dentro de estas fiscalías que te tocó, por ejemplo, pasar, esa fiscalía de delitos económicos complejos es mucho más complicada, complicada, o en todo caso no es tan complicada, sino más bien complejo quiere decir lleno de cuestiones que pueden llegar a complicarla. ¿Se ve mucho ese tipo de delitos acá? Sí, bueno, esta fiscalía investiga hechos de corrupción, para que la gente entienda. Por eso te pregunto, y vuelvo a insistir con el tema, porque es muy difícil muchas veces probar los hechos de corrupción. Así es. Por eso digo. Primero investiga hechos de corrupción, además de otros hechos, pero los hechos de corrupción, en mi experiencia, y uno ve incluso las investigaciones a nivel nacional, llevan mucho tiempo porque hay que meterse dentro de la estructura de la corrupción, entenderla, lograr recolectar elementos probatorios para obtener sentencias condenatorias. Muchas veces esos elementos no están porque han sido destruidos. Hemos visto muchas situaciones donde previo a retirarse se ha destruido documentación. Me ha pasado. A mí me tocó llevar adelante la investigación contra el exintendente de Campo Quijano y unos días previos retiraron toda la documentación. ¿Cómo haces para probar? Todo, claro. Se llevaron maquinarias. Estamos hablando de Cornejo. Que está condenado, por suerte, y condena efectiva, lo cual también a la sociedad le tiene que generar un alivio de decir, esta persona no solamente no va a poder ser nunca más un candidato porque tiene una inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos, sino que también de alguna forma está reparando el daño. Pero respecto a la investigación, es compleja, es larga, los recursos son escasos, eso también hay que decirlo. La gente cree que a veces el Ministerio Público Fiscal tiene CSI cuando hablamos del CIF y los recursos económicos son limitados, los recursos humanos son limitados y no tienen tanta capacitación, entonces hay que estar como claro, pero no te olvides una cosa, la gente, cualquiera de nosotros, cuando digo la gente no estoy refiriendo a la gente solamente en sentido popular, todos somos gente. ¿Qué es lo que espera de la justicia? Que haga justicia. Por ejemplo, vamos al caso específico que tocó Verónica. Manuel Cornejo, intendente de Campo Quijano, acusado, imputado, procesado y condenado. ¿Qué es lo que esperaba la gente? Eso, la gente aplaudió esa condena. ¿Por qué? Porque vivir en sociedad implica tener un poco de esa sensibilidad. Pues sí, bueno, yo quiero vivir, me considero una persona decente, quiero vivir entre pares, no quiero que esté un delincuente acá que le termina robando a la gente. Y mucho dinero, muchos años dentro de la intendencia, con lo cual hay muchos hechos que pueden haber estado prescritos. Y gente que además se niega a aceptar los hechos. Por eso es importante saber qué lugar ocupa la víctima en la cabeza de un fiscal o de un juez, ¿no? Sí, yo creo que respecto a los fiscales todos tenemos internalizado que la víctima tiene no solo todos los derechos y garantías que le otorga la ley, sino que tiene que tener un lugar. Nosotros no defendemos a la víctima, esto es importante que se sepa, defendemos intereses generales de la sociedad. Pero nuestras víctimas en género, en algunos delitos, son muy vulnerables, entonces también tenemos que tener ese plus. Yo siempre, hay un par de carteles, yo soy muy de los carteles de mi fiscalía, y algo que me parece fundamental es empatía, ¿no? Empatía es poder ponernos en el lugar del otro, poder entender que si viene a la fiscalía porque está buscando una solución, pero esto no se arregla solo con la rapidez o celeridad que pueda tener el Ministerio Público Fiscal. Falta otra pata, que yo soy crítica, está funcionando un poco lento, pero va por el camino este sistema un poco oralizado que implementó la Corte, pero la justicia que no es en tiempo real no es justicia. No, no es justicia. 9 años, me pasó cuando fui a Córdoba. Tiene el expediente digital, pero para el tema penal no. Estamos implementando el legajo digital, pero más allá de la digitalización,
Yo digo, es excelente, vamos por la tecnología. No hace falta. Lo que hay que hacer es agilizar los procesos, ¿sí? Como digo, 9 años después, me tocó en Córdoba, vi un juicio por exacciones ilegales, que es una coima. La chica, 9 años después, fue citada ante un jurado popular. Y hay muchas cosas que vos, 9 años, no te acordás. No, entonces, a una persona la asaltan y a la media hora se le borró todo. Primero por el susto, después por la propia memoria. Entonces, imagínate llamar a declarar a una persona después de 10 años, no se parece en nada a lo que tiene que ser la justicia, porque la imprecisión en la que se puede cometer es terrible y puede dañar precisamente el valor justicia, ¿no? Totalmente. Bueno, me tengo que ir a una pausa, estamos charlando con la fiscal penal Verónica Siemens Sendeviel, que vuelvo en un minuto, dale. Minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. ¿Tenés que sacar tu licencia de conducir o renovarla? Ahora podés hacerlo desde tu casa, con tu celular o computadora. Ingresá a municipalidadsalta.gov.ar y dirigite a Trámites y Servicios para luego seleccionar Licencias de Conducir. Ahí seguí el paso a paso para poder cargar tus documentos y listo. En menos de 24 horas recibirás la confirmación en tu correo electrónico. Ahorrás tiempo, dinero y cuidás el medio ambiente. Municipalidad de Salta, la ciudad que querés. Los salteños somos luchadores, está en nuestro ADN. Entre todos emprendimos esta iniciativa que no aborda cuestiones políticas, sino que busca defender lo que nos corresponde. Con el Pacto de Güemes estamos logrando reactivar las obras claves para el crecimiento de Salta. Los tramos de la Ruta 51 hacia el Pacífico, Ruta 40 entre Seclantá y Molino y la Ruta 934 entre Rosario de la Frontera y Metán. La ampliación y modernización del aeropuerto Martín Miguel de Güemes, la construcción de las plantas depuradoras en Capital y Cafayate, de la ciudad judicial de Orán, el puente de Vaqueros y su circunvalación, Alteo Dique El Limón en Tartagal, 12 edificios escolares nuevos, 18 ampliaciones y 2.000 viviendas, entre muchas otras obras. No bajemos los brazos, sigamos este camino. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Hola. Hola, sí, ¿se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola, te estuvimos siguiendo. Y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir y esta noche hablando de cosas muy interesantes e importantes con la doctora Verónica Siemens Sendeviel, que es fiscal penal de violencia familiar y de género, ha tenido ya otras fiscalías, ha discurrido su prolija profesión, digamos, a lo largo de todos estos 22 años y ganado experiencia. Por eso esta noche está dando algo, haciendo un poco de docencia acá también. ¿Vos crees en la democracia? Por supuesto. Yo no nací en democracia, era muy chiquita, fue justo cuando fue el golpe del año 76. Estoy delatando mi edad, pero no importa. Pero me crié en democracia. Sí. Mi memoria es democracia, es acordarme de la plaza de Alfonsín, sin entenderlo mucho, ¿no? Pero esa es
Esa es, creo que es un sistema que debemos resguardarla fundamentalmente, y desde el ámbito de la justicia... ¿Pero en qué democracia crees? ¿Qué tipo de democracia? Yo creo en una democracia participativa. Creo que están faltando tal vez canales de participación de los ciudadanos, no porque nuestra Constitución no los tenga. Los tiene. Tanto. Creo que la política no deja tal vez que la sociedad ingrese a través de esos canales. Por supuesto, tenemos nuestros representantes, nuestros legisladores, tenemos un presidente, un sistema presidencial que es elegido por el pueblo, y debemos respetarlo. Nos puede gustar este gobierno, más, menos, poco, mucho, pero debemos respetar porque es una voluntad popular y acá se rige por eso, ¿no? Después, creo que lo que falta para que la democracia funcione correctamente es, una vez que ese funcionario que nos dirigió se fue del cargo, ¿qué hacemos? ¿No? Porque hay que hacer un control. Igual yo no esperaría hacer el control cuando se vayan. A mí me gustaría ir haciéndolo concomitante, como tiene las auditorías. Ese es el gran problema que tiene la Argentina. Este es un país que ha sido tradicionalmente corrupto. Nacimos ya con un indicio de corrupción desde la época de Rivadavia y los famosos empréstitos, ¿no? Con los ingleses. Ahora, el ser humano es proclive a la corrupción. Es así. Precisamente por su condición de ser humano, a esa tentación permanente que te persigue. Va a subsistir a eso los espíritus excelsos, elevados. Pero, además de la corrupción, la Argentina tiene impunidad, cosa que en otras partes no. Y eso es lo que tenemos que solucionar acá en la Argentina. Por eso, coincido totalmente con lo que está diciendo Verónica. Decía que cree ella en la democracia participativa. ¿Por qué le pregunto a ella? ¿Crees en la libertad de expresión? Por supuesto, por supuesto. Si me permitís, sobre la democracia participativa, uno de los lugares que para mí debería funcionar sin necesidad que esté involucrada la política es en el proceso de selección de jueces y fiscales. Sí. ¿No? No esperar que sea el gobierno de turno quien elija al fiscal, sino que sea a través del voto popular, como es en Estados Unidos, ¿sí? Uno se presenta, muestra su trabajo, la gente entiende. No, y además que si encontrás vos el hecho de corrupción, yo cuando decía es durante el ejercicio del gobierno. Así es. Tiene Veamos que lo ser. que le pasó a Nixon en Estados Unidos, siendo presidente de la nación. Le hicieron el juicio y lo destituyeron. Totalmente. No siendo presidente de los Estados Unidos. Acá no. Puede pasar siglos, la señora está condenada, ¿no? Que tiene todavía la posibilidad de apelar, sigue dando vueltas, sigue participando. Está condenada además de por vida, perpetua, la condena perpetua, por no puede participar nunca más de un cargo público. Y todavía le dice, no, va a ser candidata el año que viene. Son las cosas que hay que cambiar. A eso me refería también en el editorial, la forma de hacer política. ¿Y cómo te llevas vos con la libertad de expresión? Para mí es muy importante la libertad de expresión. ¿Hace la democracia o no? Sí, hace la democracia, pero creo que en Argentina y en el mundo, ¿no? Se viene viendo, pareciera que nosotros porque vivimos acá, pero esa libertad de expresión tiene que tener un límite. Y el límite creo que es la ofensa a derechos personalísimos. Uno de los derechos personalísimos es el honor de las personas. Y digo, no significa censura previa, pero sí responsabilidad posterior, ¿no? Cuando hay un hecho de injurias o de calumnias y yo acuso a una persona infundadamente de la comisión de un delito y no tengo prueba y se prueba que esa persona es inocente, ya he causado el daño, el perjuicio se instala en la sociedad. Entonces, yo siempre he sido pro periodismo. Me parece que el periodismo en mi caso particular, en el trabajo, muchas veces me ha llevado a tomar conocimiento de hechos delictivos que por ahí todavía no se había tomado conocimiento oficial, pero sí, claramente comparto, creo que somos seres libres y podemos expresarnos, pero hay algo que se ha traspasado, que uno lo ve, es la falta de respeto. Tal vez, por ahí déjame decirlo así, ¿no? Para que la gente entienda. Injuriar a las personas o tratarlas descalificándolas. ¿Pero quién hace eso? En general uno escucha. A ver, yo no voy a hablar del presidente porque, vuelvo a repetir, no voy a decir mi visión política, pero o en la Cámara vamos a hablar en la última sesión de senadores.
realmente que se han escuchado expresiones, ¿no? Te doy la palabra, te toca, hay un reglamento para hablar en ese Senado, en esa sesión. O y se hablaban por encima. Al presidente que es un enfermo mental. Un enfermo mental, bueno, es una expresión a él, a los anteriores o a cualquier otra persona. En primer lugar, los enfermos mentales son, primero, personas enfermas, que están lamentablemente enfermas, ¿sí? Y no han elegido enfermarse. Entonces, también es una denigración a las personas que tienen ese padecimiento mental, que muchas veces son muy graves y producen muchas consecuencias en la familia y en la sociedad, ni hablar. Entonces, a eso voy, ¿no? Esta falta de respeto permanente es como que creemos muchas veces que porque tenemos libertad de expresión podemos llegar al insulto, al agravio personal. A ese límite me refiero de la libertad de expresión. Y después otra cosa, cuando planteamos ideas con sustentos, discutamos, ¿no? Vos con tu idea, yo con la mía, pero dentro del marco del respeto. ¿Por qué no lo podemos hacer de manera respetuosa? Bueno, eso es democracia. Esa es la democracia. Porque la democracia es el arte de los disensos. Exactamente. En armonía y en paz. Pero te pregunto eso porque todo el mundo sabe que tenemos derechos y obligaciones. Cualquier ciudadano. Pero no hay derechos absolutos. No existe el derecho absoluto. Todos los derechos están reglamentados por ley. Entonces, aquellos que creen, no, yo tengo derecho a decir todo lo que se me canta, porque la Constitución me habilita a que no. Tenemos un momento. Acá, Verónica ha sido sumamente enfática y clara al señalar cuáles son los límites. El límite es cuando estoy dañando ya a la otra persona, porque estoy afectando su derecho. Y eso hay que tenerlo en claro para poder vivir en armonía. ¿Qué es una política de género? ¿Cómo la definirías? ¿Sabes por qué pregunto eso? Más allá que sos un especialista en el tema. Porque hay gente que dice, me tiene podrido el tema de la guerra de los sexos, ¿no? ¿Por qué la mujer tiene que tener más derechos que yo, que soy varón? Por ejemplo, ¿no? Un montón de cosas que se van escuchando. Ahora las mujeres están empoderadas, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con una mujer, pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Otra de las cosas que se escucha. Evidentemente, es lo mismo el sexo que el género. Mira la cosa que te estoy preguntando. Empezá por donde quieras. Bien. Bueno, a ver. Comparto los comentarios, muchas veces uno lo escucha y pareciera ser que ahora las mujeres nos tienen que tener miedo, ¿no? Porque las mujeres tuvimos miedo mucho tiempo y muchas todavía lo tienen y ahora tenemos que tenerle miedo a las mujeres. Y hay una equivocación que parte de confundir la ideología de género con la perspectiva de género, ¿no? Doctora, por favor, llegó usted al punto neurálgico rápidamente, a ver. Bien, la perspectiva de género, que es lo que nosotros aplicamos dentro de la justicia, significa que tenemos leyes que se basan en la igualdad. La Constitución, todos somos iguales, pero en la realidad, cuando uno mueve o saca esa barrera formal que es la ley, en la realidad no se cumple. Y hay algo que es importante aclarar. La perspectiva de género no es exclusivamente para las mujeres. La perspectiva de género es para las personas que están en estado de vulnerabilidad. Hablemos de niños, niñas, adolescentes, ancianos, hablemos de adultos mayores, hablemos de hombres. Argentina tiene condena en la Corte Interamericana por un caso de una madre que se llama Fornero, en el caso, un hombre que la madre le dijo que nunca le contó que estaba embarazada, era una pareja circunstancial, y en muchos años después se entera que había tenido una hija y que esa hija había sido dada en adopción. Y él dijo, a mí me vulneraron mi derecho de padre y a mi hija le vulneraron su identidad. Y llegó a la Corte lamentablemente tarde, porque llega tarde, 9 años después, y la Corte le dio la razón. Es decir, que no es solamente para las mujeres. Busca ese lugar de vulnerabilidad donde está la persona, cualquiera sea su género o su sexo, ¿sí? Ahora voy a explicar la diferencia, para que se vuelva a lograr esa igualdad en la realidad, porque las leyes son iguales para todos, para hombres y para mujeres. Bueno, eso, en tu opinión, Verónica, con toda la experiencia que te puedo reconocer, ¿se fija uno, vos como fiscal, los jueces, los propios abogados al entablar una demanda sobre el tema, tienen esa precisión que me acabas de contar?
No, todavía hay lamentablemente, mucho desconocimiento de lo que es la perspectiva de género y cómo se debe aplicar. Uno escucha, me ha pasado escuchar últimamente sentencias donde se ha tratado a la mujer denunciante de acosadora, de mentirosa. Por eso te digo, ¿no? ¿viste? O sea... Y lo veo con muchísima pena, porque digo, incluso no se ha protegido, muchas veces no se protege las infancias. Me ha tocado hace 2 años ir a un juicio donde logramos que la condenen a la madre por la muerte de una niña, y yo le pedí a los jueces, ustedes tienen que juzgar con perspectiva de infancia. Acá hay un interés superior del niño, el derecho a la vida de ese niño, que fue vulnerado por su propia madre, más allá que estaba en una situación de vulnerabilidad también extrema. Pero hay que tener perspectiva, hay que tener perspectiva de ancianidad, ¿no? Porque las personas ancianas también son mucho más vulnerables. Y hay hombres que también están en situaciones de vulnerabilidad. Pueden ser cuestiones económicas, ¿por qué no? Y tenemos que plantearlo y sentarnos a vernos, pero hay que dar el debate. Cuando hablamos de la ideología de género, que es una construcción que no existe en la realidad, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina una ley que se llama la Ley de Identidad de Género. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, cualquiera sea su sexo biológico, que es masculino o femenino, puede elegir cómo se considera y cómo debe ser tratado en la sociedad. Yo puedo haber nacido con un sexo femenino y querer cambiar mi género, no mi sexo, que también lo puedo hacer a través de procedimientos médicos, y tienen derecho a respetarme, a darme una identidad según mi género. Hay, incluso hablamos en Argentina de los no binarios, nos cuesta un montón entenderlo, ¿no? Porque es una construcción cultural, pero debemos respetar esa decisión de la persona. Por supuesto, no hacerlo para vulnerar la ley, ¿no? Estamos hablando de situaciones reales, hay todo un procedimiento. ¿Y género y sexo es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque el sexo es masculino y femenino según la biología, según la medicina. Y el género es la autopercepción de la persona. ¿Cómo me percibo yo? ¿Me percibo hombre? ¿Me percibo mujer? ¿Me percibo cisgénero? ¿Me percibo no binario? Es decir, que no soy ni mujer ni hombre. Hay un montón de otras definiciones, no voy. Ahora, ¿cuándo cobran validez? Pues yo te digo, yo soy no binario. Desde el momento en que usted lo perciba. Ahora, usted quiere un reconocimiento formal, va al registro civil, que esa es la forma en que nos identificamos, y pide un DNI con su sexo no binario. Dice sexo, en realidad es género, pero el documento dice sexo, género no binario. Y le tienen que respetar, pero es desde el momento que uno se autoperciba. Hay muchas personas del colectivo LGBTIQ+, que dicen, no, pero es un hombre disfrazado de mujer. Pero capaz que se percibe mujer, ¿no? Y nos cuesta, cuando tenemos los homicidios de personas trans, entender que en realidad no era un hombre y era una mujer, y lograr la condena por ese femicidio, porque... Ahí está. ¿No? Vos usaste una palabra que también es muy interesante, profundizar primero el contenido y la significancia que tiene. ¿Qué es un homicidio y qué es un femicidio? Bien. El homicidio es toda muerte de una persona, ¿sí? Toda persona que sea asesinada, por así decirlo, eso es un homicidio. Es decir, hay un montón de agravantes, puede ser por placer, por una recompensa, por tapar otro delito, como puede ser un robo, que se llama homicidio criminis causa. Distintos móviles o un homicidio simple. Claro. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta que esto de la violencia hacia la mujer no es un invento realmente, en América Latina tenemos aproximadamente por año 3.800 muertes violentas de mujeres por el solo hecho de ser mujer. ¿Pero quién asesina porque es mujer? Bueno. No, yo quiero, es mujer, hay que matarla. ¿Es bueno, así? En primer lugar, para que se cometa un femicidio, tiene que ser el asesinato de una mujer en manos de un hombre. Pero no todo asesinato de un hombre a una mujer es un femicidio. Ahí está. ¿No? Puede ser un homicidio. Si yo la atropello a una mujer... Por eso te pedía la diferencia. Bien. ¿Cuál es la diferencia con el femicidio? Que el femicidio en realidad es la violencia hacia la mujer. Significa que el hombre, dentro de este sistema patriarcal del que hablamos muchas veces, mata a la mujer porque la considera una pertenencia. No puede separarse, no puede tomar decisiones libremente, puede haber sufrido violencia económica, psicológica. Muchas veces, bueno, ¿cómo es la violencia psicológica? Me decía ayer, mira, en un juicio fue tan claro, me dice, bueno, doctora, pero no me golpeó. No sé, acá no estamos por el golpe, estamos por la coacción, porque le dijo, si no volvés conmigo te prendo la casa, y prendió fuego la casa, ¿no? Entonces,
es como no tengo la libertad para tomar una decisión como ser humano independiente. Entonces, esa relación de poder del hombre sobre la mujer hace que los femicidios que se cometen sean justamente por esa situación, por no dejar que la mujer sea un ser libre, por el sometimiento que muchas veces pasa. Este caso, por ejemplo, que fui a Córdoba, estuvo 27 años casada esta chica. Durante esos 27 años sufrió todo tipo de violencia, económica, sexual, psicológica, física, hasta que la quiso matar. Claro. Y ahí tiene que intervenir rápidamente la acción de la justicia, esos fiscales preparados que pueden poner el límite en el momento preciso para que no llegue el desenlace fatal, ¿no? Así es. Verónica, ha sido un placer. No. Disfruté mucho hacer el reportaje. Muchas gracias a ustedes. Y como te digo a vos siempre, si vos no querés perder el rumbo, nunca, jamás, entonces brújula, siempre brújula. Hasta la próxima semana.